Hola amigos de STEM Sin Fronteras, bienvenidos a Educación Sostenible. Mi nombre es Diana Carolina Patiño y soy la coordinadora de este programa. Sostenible es una iniciativa que busca mejorar el acceso a una educación de calidad en las zonas rurales mediante presentaciones enfocadas a desarrollar conocimiento, valores, habilidades y prácticas destinadas a las mejoras del contexto social, el valor al medio ambiente y la responsabilidad social desde temprana edad. Adicionalmente, con educación sostenible buscamos promover el trabajo de las mujeres latinoamericanas en las disciplinas STEM y resaltar la imagen femenina de la ciencia, al combatir los estereotipos tradicionales de género y etnia en las disciplinas STEM. Lograremos influir en la participación que las nuevas generaciones en programas de pregrado y áreas de especialización STEM en la universidad. Para esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Viviana Rojas. Ella es bióloga de la Universidad de los Andes, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en Ciencias de la Vida de la Universidad de Australia. Entonces, bienvenida Viviana y el escenario Gracias. todo es tuyo. Vale, muchas gracias. Pues eh, para comenzar, yo voy a contarles un poquito cómo es que yo llegué hasta aquí. Así que voy a comenzar por esta foto de cuando era muy pequeñita. Parezco sacándole un ojo a esta muñeca. Mis papás pensaban y me cuentan que yo tenía muchas ganas de ser médica, pero a lo largo de mi infancia estuve muy entusiasmada todo el tiempo con los animalitos que me iba encontrando en el jardín de la casa y recuerdo muy bien que en el jardín de afuera de la casa donde yo vivía chiquita había una penca, no sé si conocen las pencas, son unas matas gigantes que tienen como unos bolsillitos donde se hacen piscinitas muy pequeñas de agua y yo solía encontrar ahí ranitas. Así que con el tiempo los sueños de ser médica y después incluso abogada y cosas así muy diferentes, se cambiaron por definitivamente querer estudiar más los animales. Y por esas vueltas que da la vida, después de que me gradué, entonces me uní a un laboratorio cuando empecé mis estudios de biología y en ese laboratorio estudiaban ranitas. Entonces estudié ranitas un tiempo en sitios como el páramo de Chingaza, que queda cerca de Bogotá y es un ecosistema muy frío. Y luego me fui a estudiar también ranitas al Amazonas. Esto que ven aquí son los años en que yo estaba estudiando biología y cuando estaba haciendo mi máster. Como ven, estaba muy pequeña todavía, pero me gustó muchísimo tratar de entender por qué las ranitas y otros animales hacían lo que hacían, por qué lo hacían, cómo lo hacían. Así que empecé a tener un interés como por estudiar estas cosas un poco más a profundidad y volverme investigadora. Esto que ven es una foto de la primera reunión científica a la que yo fui, donde conté a otros colegas científicos lo que yo había encontrado con mis ranitas. Y esa experiencia para mí fue súper importante y me animó a querer hacer un doctorado, que es como una tipo de estudios muchísimo más avanzados que se enfocan sobre todo en prácticas de investigación. Pero no podía irme todavía porque un doctorado suele ser caro y los programas para acceder a becas son no tan fáciles de acceder. Entonces, durante un tiempo estuve trabajando como profesora en un colegio. Aquí estaba con mis compañeros que también enseñaban ciencias en ese colegio. Eh, y ahí comencé a darme cuenta de que este estereotipo del científico no solo era como ven a este amigo físico ahí, un hombre con su bata blanca, sino que nosotras las mujeres también podíamos ser científicas y de muchas maneras, no necesitábamos estar en un laboratorio y con la bata blanca. Así que luego de ser profesora todo ese tiempo, comenzó mi jornada. Me fui a hacer mi doctorado a Inglaterra desde Colombia y empecé a estudiar a partir de muchas vueltas que dio la vida, unas ranitas en la Guyana francesa. Sin embargo, bueno, estas ranitas son muy coloridas. Tal vez no todos ustedes han visto ranitas así de coloridas. Tenemos muchísimas ranas así de estos colores tan vivos en Colombia, pero
pero casi siempre estamos pensando en los ranitos o en los sapos esos que dicen que son feos y son cafés y verdes. Esta ranita es, es muy vistosa y se caracteriza por tener unas secreciones en su piel, ese liquidito blanco que ven ahí que la hace venenosa. Entonces, cuando un animal, por ejemplo, un pájaro, se la quiere comer, entonces va a la prueba, la rana le sabe muy feo y cuando vuelve a ver una rana de esas, los pájaros se acuerdan porque eso les supo tan mal y los colores son tan vistosos que ya les sirven para acordarse luego. Entonces empecé a estudiar esas ranitas, volví como a hacer cosas que hacía en kinder. Esto que ustedes ven ahí son modelitos de plastilina que utilizamos para responder diferentes preguntas. Por ejemplo, si los pajaritos en el bosque donde ponemos estos modelos picotean más unos colores que otros, porque se supone, como les contaba ahorita, que ellos aprenden que ciertos colores son de animales que no son muy buenos para comer. Y uno puede luego ver cómo han quedado esos picotazos grabados en los modelos de plastilina, como ven aquí, y entonces uno puede entender qué colores son los que más les dan miedo, por así decirlo, a esos pájaros. Pero luego entonces mi supervisor del doctorado decidió que se iba para Australia. Entonces yo me fui también para Australia a terminar allá mi doctorado, pero seguí yendo a la Guyana Francesa a estudiar las ranitas. Y luego entonces me interesé por otro tema que ya no eran solo los colores. Está, como me ven, estoy aquí en la Guyana Francesa haciendo diferentes cosas hace un par de años, esto hace más o menos 12, 13 años. Entonces empecé a estudiar estas ranitas en un contexto completamente al de la protección de los depredadores. Y es que estas ranitas tienen una característica que las hace muy especial y es que cuidan de su progenie. Entonces, lo que ven acá es una ranita que está llevando en su espalda, como si fueran a caballito, un renacuajito que van a poner en uno de estos charquitos que se forman en los árboles cuando llueve. Esos huecos que hay en los árboles se llenan de agua lluvia y ahí ponen los renacuajos de estas ranitas. Entonces ellas tienen un cuidado de su progenie muy avanzado y ellas deben inspeccionar esos huecos para ver que los renacuajos vayan a tener comida, que no se los vayan a comer otros animales y esos procesos son los que me interesaron después. Entonces yo me puse a tratar de buscar muchos huecos de estos donde había renacuajos y trataba de ver cuántos había, quiénes había, qué interacciones ocurrían en medio de esos renacuajos y en medio de ese estudio descubrí algo que me pareció fascinante y es que a veces un renacuajo grande se puede comer a uno chiquito. Y eso puede pasar porque en esos huequitos con agua hay tan poquita comida que a veces necesitan los renacuajos decir, bueno, no es que usted, el chiquitico, me vaya a servir de alimento, pero sí me sirve para eliminar la competencia y que luego la comida solo me la gane yo. Entonces se crean unas interacciones entre ellos que fueron súper interesantes y a eso me dediqué durante esos años. Sin embargo, cuando terminé mi doctorado, me ofrecieron un trabajo en Finlandia. Como ven, ha estado un poco dando vueltas por todas partes. Y acá en Finlandia volví a estudiar los colores de los animales, pero entonces ya me puse a estudiar unas polillas muy lindas. Casi siempre uno piensa en las polillas como estos animales feos, cafés, que acusan de comerse la ropa en los armarios de las abuelitas, pero hay polillas muy hermosas que tienen estos colores y lo que hice fue volver a tratar de entender cómo ellas le decían a los depredadores que se las querían comer que no se las coman porque ellas sabían feo. Entonces hice unos experimentos con unos pajaritos y esto que pueden ver es en cámara lenta como un pajarito está cogiendo esta polilla eh, y van a ver en un momentico que él en este momento la está probando, le va a saber feo y miren la reacción del pajarito. Esto pasa con mucha frecuencia en la naturaleza y es chévere que se pueda ver así en cámara lenta. Entonces se le da un mordisco, se da cuenta de que sabe horrible y miren, sacude la cabeza y dice, no, guácala, esto no me gusta. Y lo que va a pasar es que después él la suelta y ya cuando se vuelva a encontrar una polilla de estas ya no se la vuelve a comer.
Entonces a eso me he dedicado yo y para ello pues he tenido la ayuda de otras mujeres que han tenido intereses similares y que con las que hemos hecho una buena amistad, pero además una buena colaboración científica y hemos tratado de levantarnos unas a otras porque a veces el camino de las mujeres no es tan fácil. Y sin embargo, yo quisiera recalcar que a pesar de que he recibido la ayuda de muchas mujeres y que eso es una ayuda enorme en el camino de una científica, he tenido muchos hombres también que han sido muy respetuosos, que han valorado el trabajo que yo he hecho y que han sido unos colaboradores incansables también en mi quehacer científico. Pero además, y esto creo que es súper importante a cualquier edad, he tenido profesores maravillosos. Estos dos que ven a la izquierda han sido unos profesores, ella en Finlandia y él en Inglaterra y Australia, que han creído en mí, me han apoyado en todo lo que yo he querido hacer, que me han enseñado, que han sido muy generosos con su conocimiento y con su tiempo. Y esos, cuando uno los identifica, ustedes van a saber, porque ustedes saben cuál es ese profesor del colegio, por ejemplo, cuya clase no se quieren perder porque les encantan las historias que les cuentan, porque sienten que verdaderamente aprenden. A esos, a esos sáquenle todo el jugo posible porque son súper importantes en la formación. Ahora, precisamente porque yo recibí eso de ellos, quiero devolverlo y ahora yo tengo grupos de estudiantes. Me he empeñado en que haya varios latinoamericanos entre ellos porque quisiera devolver un poco lo que yo he conseguido con todas esas enseñanzas de vivir en muchos lados, porque no ha sido solamente enseñanzas a nivel científico, sino también en términos de vida, conocer culturas, otras comidas, otras cosas que claro, a veces es diferente porque uno tiene que aprender otros idiomas, porque uno tiene que adaptarse a otras costumbres, pero al final es una experiencia súper enriquecedora que ahora yo estoy tratando de devolver con creces. Así que estos son grupos de estudiantes que yo tengo y lo mismo estoy tratando de hacer con mi hija. No solo inculcarle el amor por los animales, sino también inculcar su curiosidad y tratar de que ella entienda que como les digo a ustedes hoy, no puede dejar nunca que alguien decida por ella hasta dónde es capaz de llegar y ustedes tampoco. Solamente nosotras podemos saber cuáles son nuestros límites si es que queremos tenerlos, pero nadie nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer ni hasta dónde somos capaces de llegar. Wow, Viviana, excelente. Excelente, súper, súper, de verdad que es impresionante todo lo que tú has hecho y todas las personas que han pasado en este momento a Estén Sin Fronteras, de verdad que es un gran ejemplo para las niñas y mujeres. De verdad que no hay límites, yo creo que es de actitud y de querer lograr más allá de lo que uno cree que no puede Sí, hacerlo. sí, los límites solo los Viviana, pone uno. sí, los límites se los coloca uno, pero excelente. O sea, mira lo que has hecho en investigación con ranas, impresionante, muy hermoso, muy bello, hasta donde has ido. Entonces, de verdad, Muchas gracias. felicitaciones. Bueno, Diana, te voy a hacer unas Ujú. preguntas. Primero, a nivel del tema de tu especialización, ¿qué te motivó a escoger tu respectiva área de estudio? Pues como decía ahí, me entusiasmó tener acceso a profesores que me mostraron que era un tema muy interesante, esto del comportamiento animal, como qué es lo que hacen los animales y como esa curiosidad que uno tiene de chiquito, ver que podía llevarse a un nivel de verdad de investigación científica me pareció fascinante. Ok. Háblanos, bueno, ya nos hablaste del trabajo que haces actualmente. ¿Cuál fue uno de los grandes retos que sobrepasaste durante el transcurso de tu desarrollo profesional? ¿Cuál fue ese reto en tu Uy, caso? pienso que, bueno, varios. Uno es el tener, por ejemplo, cuando me gané la beca para hacer el doctorado, una de las condiciones es que yo fuera capaz de ir a enseñar en inglés.
y yo había sido profesora en un colegio bilingüe, pero llegar a un país donde se habla esa lengua que no es la tuya, es mucho más complicado, ¿no? Yo le enseñaba a niños en Colombia con mi inglés y pues el inglés de ellos, que de todas formas ninguno de nosotros era una nativo en inglés, pero llegar a enseñarle a estudiantes que eran, digamos, hablantes nativos era un reto más complicado. El otro reto que tuve complicado fue una situación que tuve en campo, que pienso que tiene que ver también con el hecho de ser mujer. Y es que me fui sola para un país centroamericano y yo simplemente quería hacer mi investigación, pero tuve como el asedio de gente que me hizo sentirme en peligro, como vulnerable. Y eso me pareció como un obstáculo para poder hacer mi ciencia, tanto así que tuve que retrasar mis estudios de doctorado porque en ese viaje no pude hacer mayor cosa y definitivamente no quise volver al sitio porque me sentía muy insegura. Entonces esas dos cosas pienso han sido bastante difíciles. Wow. Con respecto al idioma, yo creo que, ¿qué aconsejas a los niños que están o a las niñas que están en 11, por ejemplo, cuando van a tomar una decisión de hacer una carrera o de viajar? Creo que es necesario el idioma, ¿verdad? Sí, Sí, o sea, es fundamental. sí. Sí, yo pienso que, claro, hay muchas desigualdades en cómo la gente tiene acceso a aprender un idioma, pero hoy en día tenemos la ventaja que no existía, por ejemplo, en mi época, y es que casi toda la gente, y claro, soy consciente de que alguna no, pero casi toda la gente tiene acceso a Internet de alguna manera. Y puede tener acceso a muchas, por ejemplo, páginas o aplicaciones que en mis tiempos no existían y que ahora pueden enseñarte un idioma eh, de una forma gratuita. Entonces ahí también se vuelve un poco como el empeño de la persona en tratar de entender y hacer sus ejercicios y de pronto estimular el oído. Pero yo creo que lo más importante en esta cosa de los idiomas es no sentir vergüenza de practicarlo, porque creo que muchas veces lo que para verdaderamente a las personas que saben un poquito de inglés, por ejemplo, es que no se atreven a practicarlo porque sienten vergüenza de que no sea perfecto. Y la gracia con los idiomas no es necesariamente saberlo perfecto, si lo saben perfecto después, genial, pero la idea es poder hacerse entender, es comunicarse. Y a veces uno se vuelve más exigente de lo que debería con el tema de la comunicación. Muchas veces lo he vivido acá, por ejemplo, que se habla finés. El finés es un idioma que es como salido de otro planeta, es completamente diferente, pero uno puede llegar muy lejos en comunicación, así sea hablando, como chapuceando, como decimos en Colombia, porque la gente agradece y como que aprecia que uno trate de comunicarse en el idioma de ellos. Entonces, si uno vence la timidez de no estar como perfecto en esa lengua, avanza muchísimo, muchísimo, porque de verdad la práctica hace el maestro. Entonces, como vencer la timidez y aprovechar los recursos que haya gratis para con mucha, ¿cómo se dice? Autodisciplina, tratar Ujú, de aprenderlo. dedicación. Correcto, perfecto. Yo creo que eso es muy importante, tener una dedicación Mm, y la actitud, como lo hemos hablado desde el sí. principio. Bueno, bueno, ya nos hablaste cómo fue la transición del colegio a la universidad. ¿Qué tan importante han sido tus mentores en tu carrera profesional? O sea, sin mis mentores yo no estaría donde estoy. Es tan simple como eso. Sobre todo mis mentores de los últimos años han sido supremamente importantes. Am, Yo tuve la fortuna enorme de hacer mi doctorado con una persona
digamos, desde ya es como una leyenda caminante de la biología evolutiva. Es una autoridad mundial en estudios sobre coloración animal y eso es un privilegio que yo le voy a agradecer a la vida, mejor dicho, siempre. Él ha sido una persona que me dio mucho tiempo, me dio mucho, como muchas oportunidades para sacarle jugo a su cabeza, que es una cosa fascinante. Fue una persona muy, muy, muy generosa con su tiempo, em, con su conocimiento. Así que, y lo mismo la mujer que fue mi mentora aquí en Finlandia, además que fue también ¿cómo se dice? Como un ejemplo a seguir, porque ella es una científica muy exitosa, es una persona que tiene una facilidad increíble para diseñar experimentos. Em, Ella me enseñó a trabajar con los pájaros para poder preguntarles cuál era su opinión, por ejemplo, con respecto a cómo sabían estas polillas de las que les hablaba. Entonces yo aprendí muchísimo de ella, pero además ella me hizo ver que uno podía ser una científica exitosa y tener una familia también. Y eso para mí ha sido súper importante. Yo recuerdo que yo a ella la conocí cuando recién estaba empezando mi doctorado y claro, su ciencia me dejó completamente impresionada, pero yo me acuerdo que nos fuimos a comer con un grupo grande de gente, yo quedé al lado de ella y yo le dije, ¿cómo haces? O sea, explícame cómo haces para tener hijos y para tener una familia y para hacer ciencia. Y entonces ella me dijo, claro, eso yo no voy a decir que es fácil, pero se logra si uno tiene una pareja y una sociedad que crea en la igualdad. Y eso es una cosa maravillosa que Finlandia me ha enseñado, que acá los hombres también cambian pañales y no le están ayudando a las esposas, sino que están haciendo su tarea de ser papás. Y eso ha sido muy bonito de ver porque definitivamente, aunque las cosas estén cambiando, nuestra sociedad en Colombia no piensa de la misma manera, ¿no? Aquí le echan como piropos al papá que cambia un pañal porque cómo le ayuda a la mamá, ¿no? Pero pues es que el hijo es de los dos y eso es tarea también del papá. Entonces esas lecciones también sobre igualdad fueron muy importantes. No, excelente reflexión. Yo creo que esa parte de la maternidad y que va combinado con la ciencia es también muy importante y para resaltarlo, ¿sí? Sí. O sea, también somos mujeres Ujú. y también las que queremos o somos madres, pues eso no impide a que podamos seguir Por avanzando supuesto que en no. hacer ciencia. Creo que es una gran reflexión, Viviana. Mm. Bueno, Vivian, y para finalizar, ¿cuál sería un consejo para las niñas y las jóvenes a escoger una carrera como la tuya? Yo pienso que se tienen que dejar llevar por lo que les dice el corazón en ese sentido. Yo pienso que hacer lo que a uno le gusta es en gran parte la garantía del éxito. Yo lo digo por mi experiencia personal, yo no me imagino la vida teniendo que levantarme todos los días a hacer algo que no me gusta. Y eso es, de alguna manera, un privilegio, porque no toda la gente, de eso estoy consciente, tiene la posibilidad, tristemente, en nuestro país, de hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Pero yo pienso que si uno tiene la oportunidad y lucha por esa oportunidad de hacer algo que verdaderamente le despierte pasión y le despierte amor, eh, el éxito está ya como bastante adelantado. Pero también yo quisiera como que se entendiera un poco que, claro, uno puede seguir una carrera científica como, no sé, biología, matemáticas, física. Pero en la vida cotidiana, uno puede ser un científico también. Eh, para aquellas personas, por ejemplo, que no pueden tener acceso a la universidad o a opciones más específicas de hacerse profesionales,
La gente no se da cuenta que cuando está viendo las cosas que están pasando a su alrededor, se están preguntando por qué, están haciendo observaciones continuas de cómo se resuelve una pregunta que se están haciendo. Eso es ciencia. Y eso me parece súper bonito que la gente lo entienda. Claro, llegar a la universidad es como el siguiente nivel, pero yo quisiera que la gente empezara a entender que en la vida cotidiana la ciencia está pasando todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. Cuando uno dice, bueno, debe ser que la vaca está haciendo esto por A y no por B, y se pone a ver la vaca todos los días y después se da cuenta que no es A, entonces uno dice ya no, no fue esta la explicación, vamos a ver si es esta otra cosa. Están haciendo ciencia. Hay un montón de gente en las zonas rurales de Colombia, por ejemplo, con sus animales, con su ganado, que están haciendo ciencia y no tienen ni idea que están haciendo ciencia. Y de eso me encantaría que la gente se diera cuenta. Total, muy cierto lo que dices. O sea, nosotros podemos observar, podemos hacer ciencia y aunque a veces haya esta dificultad de acceso a la universidad, no vemos lo que hay al frente de nosotros, ¿Mm? ¿sí? Sí, en la parte rural, en la parte urbana, hasta en las relaciones personales, Total, ¿sí? totalmente, Total, sí. totalmente, sí. ¿Mm? Viviana, muchísimas gracias de verdad por mostrarnos este trabajo tan maravilloso, es espectacular, de verdad que inspira, Ujú. ¿sí? Y va a inspirar a muchas niñas y jóvenes. De Ojalá, verdad te agradezco con mucho gusto. haber participado, haber aceptado nuestra invitación. No, es un placer, para mí es un placer. Como Bueno, decía yo, ahora creo que es el momento de devolver todas las cosas, como todos los privilegios que yo he tenido con mi educación, y si puedo hacer algo porque otros los tengan también, me pone muy feliz. vale, Viviana, muchísimas gracias. Bueno, que estés muy bien.